Buenas todos, ¿cómo están amigos míos? Espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuestro octavo programa que realizo con mi buen amigo Andrés, gran pianista, colega, amigo, ya compañero de travesías en este programa. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de uno de los compositores más importantes de nuestra nación, de nuestro país Colombia, que es Luis A. Calvo, Luis Antonio Calvo. Entonces, antes de esto, quiero darle la bienvenida a Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo te va? Bienvenidos Muy a bien, muy todos bien. los que nos escuchan en este espacio. Sí, ya este es el octavo, ya casi llegamos a los 12, ¿no? Sí, Es como la temporada. sí, Em, sí, el episodio de hoy va a ser sobre, como vos decís, uno de los compositores más importantes de la historia colombiana y yo diría de los importantes sí, latinoamericanos, a pesar de que no se le ha dado la visibilidad, creo, afuera que se merece, ¿no? sí. Que es Luis Antonio Calvo, o Luisa Calvo. Cada vez que hablan de Calvo, yo me siento un poquito Aludido. aludido. Bueno, no, hoy cuando estábamos planeando los temas para este año, no podíamos dejar por fuera, creo que pues, en algún momento iba a llegar, eh, alguien tan importante como Luis Antonio Calvo. Un compositor que muestra, es una fusión tan linda entre la música de alguna manera romántica que nos llega a toda Europa ya a finales del siglo XIX, pero también con esta efervescencia nacionalista que está surgiendo a su vez en Europa. Bueno, ya venía un poquito antes, pero está mucho más arraigada. Y es como de alguna manera una fusión entre diferentes géneros, formas, estilos, pero siempre con una base muy firme, que es la base colombiana, de nuestra música tradicional colombiana. Y esto hace que la música de Luisa Calvo sea tan exótica, tan interesante, tan linda. Y bueno, no sé, no podíamos simplemente dejar pasar algo tan importante como la música de este gran maestro nuestro. Sí, y es una cosa que es muy interesante lo que vos decís, porque a pesar de ser colombiano y tener como ese aroma de Ujú. música colombiana, no es un compositor, como diría uno, un ginastera, por ejemplo, Sí, que se mete a investigar la música de la Pampa Argentina, un Villalobos que se mete a estudiar un poquito brasileña, sí. los choros, todas estas cosas, porque no escribe tanto como música tradicional, sino música europea, pues y algunas danzas obviamente, y mantiene el aroma, pero yo siento que es música que es muy internacional, o sea, que no se siente, que es como una especie de compositor medio indescriptible. Yo ahorita que estaba estudiando la pieza que voy a tocar hoy estaba pensando, pero ¿como a qué se parece? Y se parece como a mucha cosa, ¿cierto? Pues Sí, sí, totalmente tiene de acuerdo. como pues evidencias de influencias de todas partes. Pero bueno, empecemos a contar un poquitico la historia de Calvo, que es muy interesante. Ujú. Es una historia un poquito agridulce, porque tiene unos tintes muy tristes, pero también tuvo un éxito durante Sí, su vida que fue muy afortunado, porque, pues, como ya vamos a ver, hizo que la última parte de su vida, a pesar de las condiciones, estuviera relativamente bien. sí. Entonces, él nació en Gambita, que es Ujú. Santander, según entiendo yo, eh, en 1882. Y si mal no entiendo, en algunas partes leí que el papá también era músico, pero creo que el Sí. papá, no entendí si el papá se fue o si el papá murió. El papá creo que en lo que yo leí es que el papá los abandona. Ya. Pero. Y entonces queda pues él creo con una hermana, si no me equivoco. Y la mamá. Sí, queda con la hermana y la mamá. Y pronto se van, pues la mamá obviamente buscando como un mejor Sí. ambiente para Ujú. sus hijos, se van para Tunja, pues que es como la ciudad cercana más grande. O sea, Ujú. eh, y ahí él empieza a trabajar, primero se mete como en sastrería y definitivamente como que no es muy bueno, entonces se va a trabajar en una tienda como mensajero. Sí.
con la gran fortuna de que su jefe, ¿cierto? Que se llamaba Pedro León Gómez, el dueño de la tienda, era violinista. Sí. Entonces él escuchaba pues obviamente el violín y fue creo que de los primeros profesores, ¿no? Los primeros. Sí, de hecho el piano es muy curioso, brincándonos pues nos devolvemos, porque es que el maestro Calvo, antes de llegar al piano, pasa por un sinfín de instrumentos increíbles, o sea, instrumentos de percusión, por los bronces, pasa por todos antes de llegar al piano, y eso me pareció algo bastante interesante porque es un compositor que conoce los colores, y después con más detalle hablo de ello. Es algo que noté en algunas de las piezas, porque en algunas de las obras uno se imagina es una trompeta haciendo un doble ataque o un triple ataque. Uno se imagina de alguna manera ciertas marchas, porque claro, él fue músico de banda, de la banda militar de hecho, y uno sí siente de alguna manera ese recorrido musical que fue de muchos años metiéndose, ¿cierto?, dentro de su estilo musical. Bueno, te devuelvo la palabra. Sí. Y esa, no, pero pues siguiendo un poquitico, esa historia de la banda es muy charra, porque entonces él empieza tocando el bombo, pues además como que era un hombre muy, muy pequeño, porque pues era una familia muy humilde, entonces seguramente tendría problemas de nutrición y problemas de todo tipo, pues porque eran muy pobres. Y empezó tocando el bombo, y después del bombo ya por fin lo ascendieron al bombardino, pues que es el eufonio, que es como una tuba chiquita, ¿no? Entonces nunca había pensado como en ese esquema como de uno entra por abajo y empieza a subir en el puesto, ¿no? Entonces entró por el bombo, después el bombardino, después tuvo otra posición, hasta que después de mucho estar ahí le bajaron el sueldo porque yo no sé qué, el gobierno les pidió un impuesto, pero además los degradó. De 50 pesos a 25 pesos. Y ellos viviendo pues en una piecita los tres, entonces vivía mal con 50, ahora con 25 era un desastre. Estuvieron pues ahí un rato, entonces el tipo como por liberarse de todo, él había compuesto una piecita que se llama Livia, que según algunos escritores que es su más maravillosa pieza, yo pues la conozco y no me parece tan maravillosa. Bueno, es pues, muy curioso porque he salido a tocar yo hoy, si me permitís de pronto dale, un poquitico tocar como un par de barritas nomás, y luego de pronto compararla más adelante con lo que vas a tocar tú y yo. Una cosita de Livia es que fue la primera pieza que compuso, ¿cierto? Y fue la pieza que orquestó, pues que instrumentó, porque era para la banda, como para mostrar lo que podía hacer, ¿cierto? Y esa fue su carta de presentación, y la manera como él se puso como en el radar de los músicos de la banda, ¿cierto? Del director de la banda, e incluso de músicos que vendrían después, que eso lo hablamos ahorita. Pero esta pieza, Livia, tocaba, sí, muy rico que toqué. Sí, un par de barritas, sí. Fue lo que marcó pues el comienzo de esa carrera composicional. Sí. Entonces, esto es un poquitico de Livia. La introducción, y ahorita explico un poquito las texturas, cómo está escrita. Aunque es pianística, ya en mi mente veo de alguna manera una orquesta, ya, y me hubiera interesado mucho, por ejemplo, escuchar de pronto una versión de esto para banda, la que él escribió, que no logré encontrar, no sé si existe, no sé si no existe, no sé. Pero entonces va así. Es simple, a ver, con un ritmo como de habanera, con un ritmo muy latino, de influencia francesa, pero además de un tipo que no tenía conocimientos de nada. Exacto, yo creo que ahí es donde eso me robaste la palabra, totalmente de acuerdo. Yo creo que la magia de esta pieza
es saber que viene de una mente que no ha tenido ese entrenamiento musical que muchos músicos a esa edad, porque esto no lo escribe el niño, ya tienen, ya poseen, pero de alguna manera la curva melódica es tan orgánica, está tan bien escrita, tiene un inicio, tiene un nudo aquí que crece y luego vuelve y desciende, o sea, dentro de su simpleza se empieza ya a ver como alguien que conoce, que de manera muy simple sabe una melodía cómo funciona. De alguna manera esta melodía, y ahorita que hablábamos de compositores tan nacionalistas, sobre todo en Sudamérica, que se dio ese boom tan grande del nacionalismo, pienso en Guastavino, ya compositor argentino, que según algunos musicólogos es como el Schubert, ¿cierto?, latinoamericano. Uh-huh. Y las melodías todas de Guastavino son de una simpleza increíble. Ya, ahora, este era un tipo con una formación musical mucho más fuerte, pero de alguna manera las melodías tienen esa idea orgánica. Lo mismo pasa aquí, y yo creo que ahí está el éxito en lo orgánico de su producto. Sí, sí, y hay una historia que me parece muy interesante, y es que cuando él estaba, bueno, siguiendo un poquito contando la historia de él, sí. Él después estudió violín y piano con el maestro Tomás Posada, que algo le enseñó, pues obviamente, y después fue que compuso la pieza, pues esta de Livia, ¿no? En una de las orquestaciones que él hizo, en una de sus composiciones para banda, fue que lo descubrió, diría yo, un profesor que se llamaba Rafael Velázquez Flores, que era profesor del conservatorio, profesor de armonía del conservatorio, que el tipo le preguntó, bueno, ¿y usted de dónde se formó? ¿Qué formación como musical tiene usted? Y Luisa Calvo le dijo, no, pues la verdad nada, o sea, él decía, es imposible que alguien que no sepa de armonía componga esto, y entonces él decía, pues sí, exactamente, yo no sé cómo hice. Pero eso demuestra una cosa que es muy importante, que a mí me parece muy importante con él, es que era un tipo muy talentoso, como vos decís, o sea, tenía una naturalidad, una facilidad musical muy grande. Y es en cierta parte muy triste, o sea, a pesar de el tipo logró tener mucho éxito, porque tiene una obra grandísima. Yo hice con los estudiantes de piano de la cátedra, de los varios profesores de piano de AFIT, hacemos, pues obviamente ahorita con la pandemia no, pero hacemos cada semestre un concierto como cogiendo o un compositor o un set de obras. Hicimos, por ejemplo, obras de Debussy, obras de Adolfo Mejía, e hicimos uno de Luisa Calvo. Y te digo, el catálogo no nos lo agotamos, o sea, no eran por ahí 20 estudiantes, fue un concierto largo porque eran muchas las obras, y yo creo que no llegamos, pues si llegamos a la mitad, no llegamos mucho más de la mitad. O sea, es una obra muy grande. Pero se queda uno pensando, ¿qué habría pasado si un talento de esos hubiera nacido en Bogotá, en una familia aristocrática, con acceso a los mejores profesores de la ciudad, ¿cierto? Como otros músicos como Uribe Holguín, por ejemplo, que tuvieron más oportunidades, que pudieron viajar, que pudieron estudiar en Europa. Entonces, se queda uno como con pero, ¿qué tal? No sé, alguna vez leí de un gran psicólogo, de Dr. Wayne Dyer, psicólogo americano, considerado el padre del positivismo, un gran escritor. Él decía que a veces nos quedamos pensando, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Y eso a veces crea como incertidumbre, y yo creo que lo más lindo es que a pesar de, pasa esto. Y yo pienso que si se hubiera dado de otra manera, eso no hubiera garantizado que le hubiera hecho un trabajo tan bueno, porque tal vez conociendo un mundo donde hay más acceso a todo, pues de alguna manera de pronto no hubiera tenido la necesidad de trabajar tan duro. O sí, pero encaminado en una dirección distinta. O sea, traigo a colación lo de Wayne Dyer, es porque se queda uno loco pensando entonces, ¿sí qué? O sea, sí. si se dio así es porque así debía darse,
Y pienso que porque se dio así es que de alguna manera esta música tiene ese trasfondo orgánico humilde. Es que cuando uno Ujú. escucha la música de Luisa Calvo, esto no es una idea general, no se puede aplicar a todos los compositores, pero en él, leyendo sobre la biografía de él, fue una persona muy linda. O sea, fue una persona que escribió mucha música religiosa, lo cual hablaremos después, que es arpa mística, este conjunto de obras para coro y piano. eh, y cuando uno escucha la música de él, uno no escucha pretensiones, sin importar que sea difícil, rápida, fuerte, intensa, no importa. No hay pretensiones de nada. Es alguien que dentro de la manera en que vivió su vida está mostrando la música como la siente. De pronto un poco diferente si habláramos de Wagner, que Wagner lo que muestra es quién era él, alguien egocéntrico, alguien con una personalidad bastante Grandilocuente, diferente. sí. Exacto, entonces yo pienso que, de hecho, no sé si gracias a Dios, pero estas condiciones hacen que, pienso yo, la música haya nacido de esta manera. Entonces, bueno, no sé, entonces ahí sí queda como ese... Sí, no, ahí nos podemos quedar Ujú. discutiendo toda la vida, porque uno siempre se queda como, sí, pero si se hubiera dado esto, pues no se hubiera dado otra Exacto. cosa y sí. Pero bueno, Más bien darle gracias a Dios era que dio esto. simplemente, sí, era simplemente para decir, y estoy de acuerdo con vos, pues seguramente hubiera escrito otro tipo de música o de pronto no se hubiera dedicado a ser compositor, sino Mm. a trabajar en seguros o ser un ingeniero, lo que sea. Sí, sí. Em, pero sí, sí me parece muy interesante o muy admirable el talento que tenía él. O sea, que Total. a pesar de todo fue capaz de tener una obra tan importante, porque es una de las obras que yo creo que son más tocadas pues Yo en pienso que sí. Colombia, ¿no? Yo pienso que Pues de sí, los sí. compositores más tocados. Sí, y hay una cosa, es muy bonito que digas eso. Bueno, bonito y a la vez triste. Bonito saber que entonces tenemos esta sed por compositores colombianos. Pero a la vez un poco triste porque entonces volvemos a lo mismo, de enfrascarnos en los mismos compositores colombianos. Ya. Creo que es muy importante, haciendo un pequeño paréntesis, de pronto investigar qué hacen otros compositores, porque la influencia de Luisa Calvo sobre algunos compositores colombianos ha sido bastante interesante. Un ejemplo, lo digo sobre mi propia música. Por ejemplo, yo no había tocado mucho Luisa Calvo, para serte honesto. Obviamente lo escuché toda mi vida, escuché cuando empecé en Bellas Artes, todo el mundo lo tocaba, en la FIDE, en la Antioquia, ¿cierto? En diferentes universidades, en Bogotá, pero yo nunca toqué ni un intermedio, nada. La primera vez que yo toqué una obra de Luisa Calvo fue esta semana, preparando este programa. Ujú. Y cuando la toqué, inmediatamente la mente mía empezó como a maquinar nuevas ideas para composiciones, trabajos, proyectos, ideas de cómo manejar una melodía, por lo fresco, a pesar de que es música tan antigua, por lo orgánico de su música. Entonces, ¿a qué voy? Que si escuchamos Luisa Calvo y escuchamos la música de nuevos compositores que de alguna manera empiezan a ser involucrados o influenciados por Luisa Calvo, más fortaleza tiene el nombre de Luisa Calvo, porque es alguien que no solo compuso música muy bien hecha, sino que logra influenciar ya otras nuevas mentes, ya que empiezan a trabajar música. Sí, ahí me da susto que nos desviemos mucho No, del no, no, tema no, no, principal, no, sí. pero es una cosa que es muy importante pues para los músicos de pronto que estén escuchando esto, aunque esto es como para todos, que yo cuando estaba haciendo el pregrado aquí, la música colombiana era vista como un confitico después de hacer Chopin y después de hacer Bach, que sí, o sea, tiene unas necesidades técnicas que no son tan grandes Ujú. como un estudio de Chopin, pues, Sí, o como una sonata de Beethoven, ¿no? Pues tiene, pero de todas maneras tocar una pieza de estas bien requiere mucho conocimiento, o sea, como todo, ¿no? totalmente de Como acuerdo. para no menospreciar como la música de nosotros y creo que y Sí, estoy de acuerdo con vos, lo Andrés. intento hacer, yo lo intento hacer mucho con mis estudiantes, a veces igual les empiezo a mandar siempre la misma música, pero de vez en cuando les doy algo de música colombiana para que empiecen a conocer también los compositores de acá, ¿no? Sí, Andrés, estoy totalmente de acuerdo. Es que
nosotros pensamos que el hecho de tocar música colombiana, porque, no sé, a veces me da la impresión de que la vemos como que es que especializarse en esta música es como bajar el nivel o no aspirar a más o no tiene ese nivel tan grande musical que tiene la música de Chopin. Sí, claro, de los compositores colombianos de esta era no he escuchado ninguno que tenga el nivel de la balada número 4 de Chopin, ya por así decirlo, o el concierto número 9 de Liszt, no sé, el Schumann. Sí, es cierto, pero primero que todo, no es porque no existiera el talento. Tenemos que entender que había un contexto histórico social en Colombia bien interesante, ya donde Colombia apenas estaba empezando a formar como nación. Ya Colombia no tenía 100 años de nación cuando nace Luisa Calvo. Europa ya son naciones, una familia ya con una antigüedad, con un trabajo histórico-cultural mucho más grande. Y aún así, a pesar de todo esto, llega Luisa Calvo sin tener, digamos que esa ventaja de ese desarrollo cultural, a escribir música que aunque técnicamente de pronto no llegue a esas alturas, tiene un manejo melódico tan importante, tan lindo como el de Schubert, ¿ya? Y estamos hablando de palabras ya grandes en melodía, donde armónicamente, así no se huele tanto como un Wagner, la manera en que hace transiciones de colores se puede tranquilamente comparar con cualquiera de los grandes compositores románticos, porque es de una delicadeza, de una sutileza, ¿ya? De todo un maestro. Entonces, tocar esta música y bien tocada te forma como pianista y te ayuda a subir a un nivel que de alguna manera es bastante rico para uno. Uno siente que algo cambió y que algo aquí maduró. Sí, además que es música que le encanta al público, o sea, Total. que es una cosa muy importante. Pero bueno, terminemos de hablar de la historia de Calvo para que toquemos un poquito. Vale. Entonces, ya cuando él entró, él después de que lo descubre este profesor, él entró pues ya al conservatorio, estudia con Uribe Holguín, estudia violín con Leopoldo Carreño, que es uno de los profesores pues de ahí que lo toma como bajo su cosa, pues bajo su ala, lo toma bajo su ala, como dicen en inglés. Sí. Estudia cello también, entonces ahí Sí. va, tocó pandereta, bueno, tocó bombo, tocó bombardino, tocó cello, violín y además piano y seguramente tocó varias cosas más. Sí. Eh, y desafortunadamente, si no estoy mal, ¿en qué año fue? ¿El 16? Eh, en el 16, sí, en el 16 Uh-huh. le diagnostican la enfermedad de Hansen o la lepra, que en ese momento era una enfermedad crónica, no curable, que generalmente terminaba en la muerte, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como hicieron con él lo que hacían con mucha gente o con todo el mundo, que era aislarlo, que es lo que Uh-huh. hacemos nosotros ahorita en la cuarentena, pero simplemente que el aislamiento no es por 14 días, sino por el resto de su vida, Sí. ¿cierto? Tuvo la fortuna él, como ya lo conocían en la ciudad, ya era un nombre conocido, le hicieron una despedida en el Teatro Colón, como que fue un Uh-huh. evento muy bonito, y los padres donde él estaba, pues en Agua de Dios, en Uh-huh. el leprosario de allá, le dieron una casita para que estuviera con su familia. Uh-huh. La sociedad bogotana le compró un piano para que Sí. tuviera pues allá, y por eso tal vez, que esa es otra de las cosas que muy malo que estuvo, pero tuvo un aislamiento, o sea, estuvo sin tener que preocuparse por la subsistencia y pudo componer para su Exacto. instrumento. O sea, Fue es su una de época esas más cosas como... prolífica. Exacto. Entonces, una historia muy triste porque, pues, la enfermedad de Hansen eh, es una enfermedad que, por ejemplo, yo no sabía, estaba leyendo hoy que yo enfermedad de Hansen estudié hace como 20 años, que la BCG, que es la vacuna que nos ponen contra la tuberculosis que tenemos los colombianos, la cicatriz aquí, protege Uh-huh. como hasta el 70%, porque el Mycobacterium leprosy es primo más o menos lejano del Mycobacterium tuberculosis. O sea, son enfermedades que son cercanas. Opa. Y ahorita el tratamiento es muy fácil. O sea, es una enfermedad que es muy poco contagiosa. Uno tiene que estar en contacto directo con la persona. Además, uno tiene que tener unas condiciones inmunes, como de una inmunidad bajita para que le dé.
y cuando le da a uno simplemente es pues no es fácil porque siempre son como 6 meses de drogas, es como una quimioterapia, le llaman, como lo hacen con la tuberculosis, pero la enfermedad se cura. Mm, O sea, sí, ya si le hubiera dado ahorita, le hubieran dicho, ah, no, listo, quédese, le vamos a dar esta droguita por 6 mesecitos, siga su vida normal. exacto. No, yo creo que eso es algo muy curioso. Me recuerda mucho la historia de Szymanowski, compositor polaco, que le diagnostican tuberculosis. Entonces, esto es pleno los años 1800. Entonces, la medicina es váyase las montañas polacas donde caiga nieve, a respirar en la mañana ese aire puro, y eso es lo que le va a ayudar. Pero efectivamente el hombre se va, y es en ese momento de soledad, de contacto con la naturaleza, donde compone uno de los trabajos más importantes, que es Mitos, para violín y piano. Entonces me recordó mucho a Szymanowski, porque es sí, muy triste lo de la enfermedad, pero de alguna manera eso conlleva a una creación de música, de arte tan importante. No es necesario estar enfermo para crear algo así. Obviamente no. No estamos diciendo eso, ¿no? Sí, no se vayan los compositores que quieran No, ser, no se vayan a... no, no. Pero es algo que históricamente ha marcado a algunos compositores, y gracias a eso se ha dado una producción muy importante. Recordaba yo también mucho era a Tchaikovsky, porque, claro, ya Luisa Calvo no tiene que preocuparse por nada, simplemente a escribir música, ¿no es cierto? Eh, Me recuerda a Tchaikovsky, que tuvo este mecenas misterioso que no sé si fue por 10 15 años, si no me equivoco, me corrigen en comentarios, creo que era, hasta donde sé, era una dama, ¿cierto? Alguien de la alta aristocracia, y quien por 10 15 años le decía, no, usted escriba y no se preocupe por nada más. Y no se Pero ya no preocupe. fue la misma que fue mecenas de Debussy, no me acuerdo el nombre de ella. No sé, ahí en esa parte histórica, por eso si de pronto nos llenan Sí, el espacio en blanco, si no hace el gran favor. Pero me recordó mucho eso, porque sí, entonces, sí, claro, sí. ese enfoque completo a la música, y bueno, entonces el resultado es esta música que estamos escuchando. Bueno, seguimos Sí. con la vida de Calvo. Bueno, y ya obviamente pues allá cuando estaba en el leprosario, se casa con una señorita que se llamaba Ana Rodríguez, que vino con la hermana, porque la hermana tenía lepra, entonces acompañar a la hermana, se conocieron allá, y como te digo, la lepra no es una enfermedad que se pase fácilmente, entonces, además que tiene un periodo de incubación entre pocos meses y como 20 años. O sea, vos te puedes Dios. dar lepra ya y que apenas te da la sintomatología en 20 años. O sea que, sí, una enfermedad muy compleja, pero que ahora pues es curable. Bueno, y allá, ya en el 45, le dio un ataque de uremia, simplemente es un problema metabólico porque los riñones ya no funcionan bien, a causa seguramente de ya la bacteria pues como invadiendo varios tejidos en el cuerpo, y muere ya en el 45. El Pero quedó 45, pues sí. con un legado muy importante Muy para nosotros. importante, muy importante. Yo creo que, ya que estamos hablando de Luisa Calvo, me gustaría mucho hacer... Hay tantos... Me gusta mucho que estoy viendo, a lo que trato de decir es que estoy viendo como un nuevo boom, ¿cierto? No solo en Colombia, tengo compañeros en diferentes regiones de Sudamérica, y estoy viendo un renacer de, digamos que del nacionalismo, no sé. Estoy viendo una preocupación muy importante por no solo pianistas, no, violinistas, diferentes músicos, por la música de su nación. Veo que empiezan a haber ya muchas más tesis de doctorado y de maestría sobre compositores suramericanos. Ujú. Converso mucho con amigos míos que me dicen, no, estoy tocando música de este compositor costarricense, no, de este compositor brasileño, estoy enfocado en él, no, de este compositor argentino, este es en el que estoy enfocado. Y en Colombia
por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, la labor de Leslie Berrío, esta labor tan ardua que él está haciendo, Ujú. no solo con Luisa Calvo, sino con el trabajo, la producción musical colombiana. Y diferentes pues como compañeros, colegas, el trabajo que tú estás haciendo, Andrés, hacemos la cuña con el CD que vas a sacar muy pronto de compositores, ¿cierto? Colombianos. eh, Mauricio Arias. Mauricio Arias que tiene un trabajo tan importante. Y bueno, tantos que se nos queda pues como en el tintero el nombre, ¿no es cierto? Pero que dice uno que rico, que a pesar de que estos compositores dejaron un legado, ese legado no muere. Es un legado que está dando frutos y que está creciendo aún más. Y te lo digo yo que por primera vez lo acepto con algo de vergüenza, después de tantos años como pianista, apenas enfrentar la música de Luisa Calvo. Estoy ansioso por tocar mucho, pero mucho más de la música de él. Sí, pero fíjate, por ejemplo, que yo tuve más o menos el mismo problema. O sea, yo en el pregrado toqué lo que tenía uno, pues uno siempre miraba Sí. Rachmaninoff, Chopin, Brahms, etcétera, etcétera. La primera vez que toqué Calvo fue porque iba a hacer un recital con Marta Sen, con la maestra Marta Sen, en Canadá, como una invitación de la Embajada de Colombia en Canadá en celebración del cumpleaños pues, del 20 de julio, toda la cosa, en el National Art Center pues, de allá. Y me pidieron que tocara algo colombiano. Y no me acuerdo si fue la maestra Zen que me recomendó o a mí se me ocurrió tocar el Lejano Azul, que es uno de los Lejano intermezzos Azul, está bonito. de él. Y fue la primera vez que yo toqué. Claro, para afuera. O sea, siempre pensando como estando afuera, mostrándolo de acá. Ujú. Y, y definitivamente cuando uno está afuera y toca música de acá, es mucho más interesante. Yo cuando el festival pues que voy en agosto, que vamos a ver si este año se da, no sé, que es en Virginia, intento siempre tocar música o de latinoamericanos o de colombianos, porque pues es parte también de esa internacionalidad del festival, estar Ujú. mostrando otros compositores, no que Brahms y Chopin no sean importantes ya, porque Mm. pues Son la base, son la fundación, o sea, porque son, sí, pues y uno tiene que tocarlos todos, pero es muy rico uno ir pues a una parte y escuchar música ucraniana tocada por un ucraniano, o escuchar música noruega tocada por un noruega, que no sea solamente Grieg, aunque Grieg también, ¿cierto? sí, 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 sí. Como ese tipo de Que Grieg cosas. no es tan tocado, de hecho. Que si uno se pudiera comparar Grieg, aunque es conocido a la par de un Chopin, de un Liszt, poco. Eh, yo creo que esta labor que tenemos como músicos y enfocados, volviendo a este tema de Luisa Calvo, es que es música que tiene algo interesante que decir. Y aunque las armonías a veces sean un poco simples, aunque de pronto no tengan esa, como lo dijimos, esa gran elaboración de un Wagner, hay algo orgánico en ellas. Mm. Y hablando ya específicamente de Luisa Calvo, que las hace especiales, que hace que el compositor sea único. Y nuestra misión es como músicos, es mostrar esta música, enseñar esta música. No solo porque queramos mostrar que Colombia tiene cosas muy lindas, es porque hace mérito por sí misma. O sea, la música está muy bien escrita, muy linda y muy bien hecha. Yo creo que podemos de pronto entonces tocar un poco, Andrés. Sí, yo quería hablar un poquitico, o que habláramos un poquitico ¿Mm? sobre la música de él. O sea, Sí, como total. un poquito sobre el catálogo. Ya hablaste, mencionaste que tiene unas obras religiosas muy importantes, tiene aula con Sí, coros, eh, muy importante. Yo voy a poner aquí en el mío, seguramente tú también, el link del canal de Leslie Berrío, porque él tiene en su canal sí, muchas total, claro piezas que sí. de muchas cosas que ha hecho de él que Casi todo. casi Grabó toda todo, él arpa está mística. haciendo todo, sí, Es increíble. con una colaboración pues con muchas entidades y ha hecho pues, o sea, es una cosa titánica. Él lleva ya varios años Titánica. trabajando en eso, tanto que el concierto que nosotros presentamos, él fue como a mirar a ver cómo, ¿Cómo cómo tocaban? estaba la cosa. Sí, sí, porque eran los estudiantes pues que estaban tocando. Claro. Eh, pero entonces él tiene, además pues de sus composiciones religiosas, tiene 4 intermezzos Sí. que son piezas, el intermezzo es una pieza como corta, una pieza de carácter. Eh, el más conocido es el Lejano Azul, que es el segundo intermezzo.
El primero tiene, además de ser intermezzo, es una canción. Me gustaría tocar como la introducción de los intermezzos, que me parece como tan bonita. Total. Y después tocas vos la perla y después Claro toco que yo sí. el otro intermezzo. Entonces, el uno es muy sencillo, pues... es, como vos decís, es de una frescura. Es hermosísimo. Sí, 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 muy bonito. Y tiene una versión en canción está en otra tonalidad. Y el segundo, que este sí es muy conocido. Ujú. Cierto, que ese ya todos los conocen. Es un danzoncito, ¿no? El tercero lo voy a tocar ahorita. Y el cuarto, que tal vez es como de los más elaboraditos, tiene Sí. varias secciones y tiene algunas cositas como parecidas a Bach, ¿no? Entonces empieza con una introducción. Como un poquitico. Hasta una sección que es como muy escritura. Exacto. Me parece muy interesante. Y el tercero es una barcarola que ahorita la toco. Pero hablamos un poquitico sobre las danzas o sobre la danza que querés tocar. Sí, no, de hecho, para serte honesto, sobre esta danza encontré poco o nada de información sobre pues qué trasfondo hay. Pero eh, musicalmente, bueno, se llama La Perla del Ruiz. El material musical que él usa aquí es el de la danza. Tam, pa, pam, pam, pam. Ahora, este material es un material que muchos llamamos pues como la... Se me va... Se me fue... La habanera. Tim, pa, pa, de la habanera. Que luego se convierte en la danza santafereña, ya que es como prácticamente como el mismo sabor. Y tiene... Y musicalmente es bastante linda. La manera en que está construida, las frases, la armonía. Es para mí simplemente una obra. No sé, escogerla no fue tan difícil. Cuando la empecé a leer no fue tan complicado decir, esta es. De verdad me gustó bastante. Y bueno, pues sería chévere entonces compartir con ustedes esta pieza, la Perla del Ruiz.
Bravo, bravo, Qué bravo. linda, ¿no? Sí, hacía rato no la escuchaba. Qué linda esa pieza, es que es Sí. encantadora, es una... Y yo creo que lo que me gusta es la manera en que está escrita, las repeticiones. Perdón. Te da tantas libertades, ¿cierto? Y de hecho creo que fue el primer programa que hicimos, que hablamos de qué hacer con repeticiones, ya que de pronto cómo hacer que la música fuera más interesante. Te los invitamos a que vayan al primer programa, porque de verdad que te permite ser libre, te permite crear tantas cosas, o sea, es un compositor que te da tanto material para crear tantas cosas tan lindas que cuando lo tocas te sentís libre, ya te sentís bastante libre, pero aún así nunca se pierde, ¿cierto? Como ese sabor santafereño, colombiano, de esa danza que estaba en aquel entonces creando tanto furor, del cual, por ejemplo, es un ritmo que se siente bastante en la música, por ejemplo, de Juan Domingo Córdoba. Yo he tenido la fortuna de tocarla, pues, no casi toda, pero bastante aquí en el exterior, en Colombia, en Mono Núñez, cuando ganamos y todo eso por allá, en fin. Él, pues, como compositor, yo tocando la música de él. Y por ejemplo, esto es un ritmo que él usa mucho. Y él tiene obras que se llaman danza santafereña. ¿Ya? Ya. Entonces aquí, lo que decíamos ahorita, esa influencia de Luisa Calvo, no sé si fue una influencia directa sobre Juan Domingo, eso no lo aseguro, pero igual se ve el legado, lo que decíamos, de estos ritmos y cómo los maneja. Una obra encantadora. Sí, él tiene una obra que seguramente te encontraste con ella cuando estabas buscando, que la toca mucho la maestra Teresita Gómez, por ahí la tiene grabada en una grabación La fenomenal que se Malvaloca. llama Adiós a Bogotá. Ah, eso es una belleza. Bueno, ¿La tenés? La Malvaloca es otra que es como creo que la pieza más tocada de él, con el Lejano Yo Sur. Y Lejano Sur. Yo aquí tengo un par de compases. Vamos a ver, esto es medio leído, pues esto no lo he estudiado. No es leída a primera vista, pero es una belleza. O Y sea, tienes es el una jam, cosa... pa, pam, pam, pam. Lo mismo Ajá, el Adiós a Bogotá, ¿no? Es la misma jam, pa, pam, Es que es pam. hermoso, esta música es divina, es divina. Me recuerda mucho, y de pronto aquí podemos, como se dice en inglés, un spoiler alert, de pronto damos como, nos tiramos la sorpresa. Y es que sí tenemos pensado, Andrés y yo, hacer un programa sobre, no decimos el compositor, pero por lo menos sí la nacionalidad de ser un país, de Cuba, o sea, ser música cubana. Y entonces van a ver entonces qué linda esta conexión entre todo esto que sucede en Colombia y lo que entonces, claro, sucede entre esta música cubana, de donde vienen todos estos grandes ritmos. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, sí, sí. No, y pues material es lo que hay para conversar. Bueno, la pieza que voy a tocar yo es de esos 4 intermezzos que les nombré anteriormente, que creo que son las piezas más tocadas, los intermezzos con Malvaloca. Y vale la pena mencionar, bueno, Adiós a Bogotá, que ya lo dice, y el Vals Gentleman, que los valses de él son muy interesantes porque son obras de más dificultad técnica, un poco más largas. El Vals Gentleman tal vez es de sus piezas más difíciles de hacer. Y ha sido un boom, sobre todo me cuenta mi colega Ana María que en la Antioquia todo el mundo quiere tocar el Vals Gentleman porque la maestra Blanca Uribe tiene una grabación en YouTube de un bis que hizo en un concierto del Metropolitano que fue fantástico, que tuve la fortuna de ir
y tocó pues el Vals Gentleman, que es uno de los bises preferidos de ella. Creo que ella se siente y lo toca, como dice ella, yo me levanto a las 3 de la mañana y lo toco sin ningún problema. Y esa grabación ha sido pues todo un éxito, creo que todo el mundo lo quiere tocar como esa grabación. Pero bueno, fuera no de los esos... culpo. No, claro. No pues, los culpo, o sea, la profe es blanca, o sea, no los culpo. Bien, sí, lo toca fenomenal. Bueno, entonces voy a tocar el intermezzo número 3, Perfecto. que es también es una piecita, pues una pieza de 2 paginitas con varias secciones como la tuya, tiene varias repeticiones y tiene como esa sensación de la barcarola, que es una pieza como que describe el movimiento de un barquito, ¿cierto? De una barca, que generalmente es en 6 octavos y tiene ese como ir y venir del barquito en el agua, ¿cierto? Y hay distintas barcarolas y después seguramente hablaremos de la barcarola o de este tipo de piezas descriptivas. Listo. Intermezzo número 3 de Calvo. Perfecto.
Muy bueno. Andrés, qué lindo. Ni lo Es muy tocaste bonita. bellísimo. Qué linda, qué linda interpretación. Muchas Mucho gracias. color, el voicing, todo. Qué lindo, qué lindo. Qué espectáculo de obra. Sí, pero como vos decís, se presta mucho para, como Conocer. para buscar, pues la primera parte repite 3 veces, entonces uno tiene que buscar como, bueno, ¿cómo puedo hacer esto 3 veces? Que Sí, es la misma música, pero hacerlo 3 veces distinta, ¿no? sí, yo creo que cu- es algo que yo mismo he visto. Yo como compositor, cuando uno escribe música, uno quiere darle algo al. Uno quiere crear, bueno, por lo menos yo quiero crear una pintura, quiero crear una historia, quiero envolver a la gente. Si las personas se imaginan una historia diferente a la que yo me imaginé, perfecto. Lo importante es que se involucren con lo que los sonidos están intentando decir, tratando de decir. Pero también es muy interesante uno como compositor escribirle una aventura al instrumentista, al intérprete. Que cuando el intérprete esté aprendiéndose tu música, la curiosidad de querer hacer más y de querer jugar con este sonido y este ritmo sin distorsionar la idea, nazca en ellos. O sea, que sea divertido para ellos tocar esa música. No solo para, entonces, como lo digo, no solo para la audiencia, sino para el intérprete. Eso es lo que tiene Calvo. Ese Calvo no es solo interesante para la audiencia, para uno como intérprete ver que es que te está dando la oportunidad de que recrees ya sobre una idea que él te da y que pases rico, que te sientas libre. Es que esta música se siente libre, no hay como nada amarrándola, es increíble, es hermosa, es hermosa. Sí, sí, sí. Sí, no, esa relación entre compositor e intérprete siempre es muy interesante. Y hay de Mm, todos, ¿no? Hay los compositores que son muy estrictos, como que usted no sí, puede hacer sino ujú, esto, y entonces aquí tiene el retardando tiene que ser con este preciso, sí, porque es es cierto. como que uno debe intentar recrear lo que ellos tienen en la cabeza. Y otros compositores que hacen un poquito un lienzo en blanco, obviamente el lienzo no está en blanco, pero para que uno como intérprete empiece a explorar. Sí, Y les gusta mucho, o sea, les gusta mucho conocer como diferentes formas de interpretar la pieza. Me pareció sí. muy interesante una pianista que estuvo en el curso en Richmond, que es de Serbia, ella vive en París, es una pianista muy buena, pero estuvo allá pues como tomando el curso, quería ver algunas clases, eh, y le gustó mucho que una estudiante mía que fue, Adelaida Osh, tocó el bambuco de las campanas, el Mm, pasillo de las campanas de sí. Mejía, Ujú, y le encantó la pieza. Entonces dijo, Adelaida le prestó la partitura, ella se la aprendió y tuvimos, obviamente todavía no estaba como esta tecnología bien, entonces lo hicimos por Skype. Hicimos como una pequeña clase porque ella quería que yo le escuchara, ¿cierto? Que yo era pues el ujú, especialista en música colombiana. Y ella, siendo serbia, que tienen una influencia muy, muy grande de Europa del Este, tocó una versión y la versión está grabada en Spotify, si la ok, quieren buscar. claro que sí. Eh, Se me va en este momento el nombre de ella. Eh, la voy a poner aquí en el link, si me acuerdo. Y es una versión como muy Rachmaninoff hasta cierto punto de Adolfo Mejía. Él me Ujú. decía, pero si suena colombiano. Y yo, pues no del todo, pero muy rico. Bueno, yo creo Pues ya que, tengo hay suficiente gente que lo toque que suena colombiano. O sea, no es que desdibuje tampoco la cosa y para notar la claro, claro. diferencia pues se necesita tener pues como varios conceptos de estilo y todo eso. Pero sí es una versión única que me parece muy rico que a Luisa Calvo lo toquen alemanes y lo toquen ingleses y lo toquen costarricenses y lo toquen argentinos. Pues como que haya esa Sí, no, y reinterpretación es de la pieza. eso, reinterpretación. Yo creo que, bueno, ahí sí vuelve uno a lo mismo, el compositor que le gusta todo, que lo escriban como está, el que le gusta. La música de Luisa Calvo simplemente es una música con un mensaje directo que le da al intérprete libertades, a la vez le muestra un camino muy claro de por dónde ir, de cómo caminarlo, ¿ya? Y que simplemente para la audiencia va a ser siempre algo
que toca el corazón, que mueve los sentimientos. Yo, estudiando la música, mi esposa estaba hablando con mi suegra y mi suegra escuchó por el auricular, el teléfono que yo estaba tocando. ¡Hey, qué es eso tan bonito! Mirás, Luisa Calvo. Y me dijo, ay, tócalo otra vez. Le decía pues a mi esposa por el teléfono y lo toqué y ella encantada, o sea, y lo reconoció como colombiano inmediatamente. Claro. Este es el legado de Luisa Calvo, que con un simple lenguaje dice tanto y de manera tan firme, bien hecha, y un trasfondo tan humilde, tan honesto, que hace que la música sea simplemente, si no perfecta, única. Creo que con eso quedamos Perfecto. al pelo. Yo me despido por mi lado. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Los invito a que escuchen el premier de la obra Marcela, si no estoy mal, Marcela, para saxofón y piano, que acaba de lanzar Cristian en su canal de YouTube, para los que no la han escuchado. Y pues estén atentos a los dos canales, al material que vamos a seguir poniendo. Por mi lado me despido. Sí. Chao a todos y chao a Cristian. Bueno, cuídense mucho y Dios los bendiga, que estén bien. Gracias por acompañarnos.